Bienvenidos a la universidad. Estaremos iniciando el libro Principios de Poder y vamos a empezar con la lección número 1. Pero antes de ello, vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, venimos a ti en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, hay victoria. Yo te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Hoy te doy gracias porque nos amas, porque tienes un plan maravilloso para nuestra vida. Te doy gracias, Señor, porque tú estás aquí y, Señor, tú nos vas a dar sabiduría. Llevamos todo pensamiento en cautividad a la obediencia de Jesucristo y tú nos das el poder, nos da la unción para quebrar el yugo y nos diriges, bendito Espíritu Santo. Gracias por la unción que quiebra el yugo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hecho está. Vamos a hablar acerca del capítulo número 1, la vida después de la religión. Y vamos a ver el versículo llave. Leemos en Salmo 63, del 1 al 2. Vamos a iniciar con la vida después de la religión. Y Salmo 63, versículos 1 y 2. Dice la palabra: Oh Dios, tú eres mi Dios, con diligencia te he buscado. Mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo te anhela en tierra árida y sedienta, carente de agua. Te he contemplado en el santuario para admirar tu poder y tu gloria. Y después leemos el siguiente versículo, desde luego, que siempre en nuestra vida tenemos que buscar al Señor. Y veamos lo que dice los tipos de poder que nosotros podemos tener. Hay diferentes tipos de poder en el mundo y tenemos el poder político, y esto es celebrado con partidos políticos, con organizaciones que se disponen a estar arriba para gobernar sobre nosotros. Hay el poder intelectual, aquellos que hacen invenciones, creaciones literarias, que escriben libros, creaciones de arte musical y establecimiento de escuelas educativas. Entonces, vamos viendo, hay el poder físico, hay aquellos que trabajan en construir su cuerpo físico, trabajan en fisiocultura. Vemos aquí, es poseído por los hombres fuertes y los cuales se convierten en atletas profesionales. Después tenemos el poder financiero. Es celebrado por los banqueros, los hombres de negocios, que liderean las corporaciones y los grandes imperios financieros. Por decir, Carlos Slim es un nombre muy importante en México. Por decir, Bill Gates en los Estados Unidos. Por decir, la reina Isabel de Inglaterra. O sea, son personas que están nominadas como personas muy ricas, que tienen billones de dólares y que pues los han acumulado durante su vida. El poder militar es otro tipo de poder. Es usado por los grandes ejércitos para defender nuestro país y ganar nuevos territorios. Es muy importante que cada país tenga un ejército que defienda el país. Y así lo vemos en Estados Unidos, en Rusia, en China, en Israel. Israel tiene que tener un ejército muy preparado para defenderse en contra de sus enemigos. El poder de la energía sirve al hombre de muchas maneras que se van desde un simple fuego al calor, sirviendo una ciudad entera en electricidad. Quiere decir, todos necesitamos energía eléctrica y para alumbrarnos, para cocinar, para vivir, para calentarnos, y es tan importante ese poder de la energía. Pero después está el poder religioso. Resultan las grandes denominacionales y la cultura religiosa. Por ejemplo, oímos que hay bautistas, metodistas, presbiterianos, que hay testigos son diferentes porque es una secta, los testigos de Jehová, pero hay muchas denominaciones cristianas que verdaderamente sirven a Dios y que tienen un poder
porque al tener todas esas congregaciones les da poder para hacer muchas cosas en el reino de Dios. Diferencia en la estructura. Veamos lo que dice Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28 dice: Entonces Jesús los llamó y les dijo: Sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Entre vosotros no será así. Más bien, cualquiera que anhele ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que anhele ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Entre más gente tienes, hay más poder en todos los poderes y ámbitos sociales. Pero dice Dios, Él nos enseña en el capítulo 20 de Mateo que nosotros debemos siempre tener un corazón de servicio. No sirvo para tener más y para que yo sea exaltado. Yo sirvo para que el nombre de Jesús sea exaltado para siempre. Entonces tenemos nosotros poder espiritual. Y dice su libro en la página 9, cuando nosotros hablamos de poder en este curso, no estamos hablando sobre denominaciones religiosas, no estamos hablando de organizaciones religiosas hechas por el hombre. Nosotros estamos hablando de la autoridad delegada a través del voto por la mayoría. O sea, no estamos hablando de una autoridad delegada por medio de votos, sino es la autoridad dada por un título o oficina. No es poder basado en educación o habilidad. Ustedes ven los 5 ministerios, son 5 oficinas. Y cuando Dios te da una de esas oficinas, Dios te da autoridad, Dios te da unción, Dios te da poder cuando lo haces para su gloria. Pero lo debes de hacer para enaltecer el nombre de Jesucristo, para que el nombre de Cristo sea elevado, para que el nombre de Cristo sea ensalzado. Y de esa forma y de esa manera tenemos lo que son el evangelismo. Es una oficina. Y mientras tú estás en esa oficina, estás sometido totalmente a Dios y a las órdenes de Dios. Y no estás ahí para que la gente te sirva, estás ahí para servir. Igualmente los que son pastores, ¿sí? Los pastores deben de andar entre las ovejas. Hay un dicho muy conocido, que un pastor huele a oveja. Tenemos que andar, claro que delegamos autoridad a otros, y a otros, y a otros, y otros a otros, hacia abajo, la línea de Dios y las autoridades que Dios ha puesto, y luego las siguientes autoridades, y los siguientes, es una autoridad delegada. Fuerzas de poder espiritual. Vamos a ver Romanos 13:1. Romanos 13:1. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y la que hay, por Dios han sido constituidas. Cuando nosotros dimos los cursos de lealtad y deslealtad, es para que la gente entendiera autoridad, porque muchas gentes dicen, bueno, es que habrá alguien que ande mal, pero enseñamos que la autoridad se usa en todas las áreas de nuestra vida. Dijimos, nuestra autoridad máxima es Dios. También aprendimos que si tú no te sometes a autoridad, nadie se someterá a tu autoridad. Entonces, la autoridad, esos son principios básicos de la palabra de Dios. Así es que Dios nos dio una visión y dijo, es la visión de Dios, nos mandó a un lugar, salimos de un país a otro, dejamos todo lo que teníamos, empezamos desde abajo, empezamos ganando almas en la calle, nuestros hijos y nosotros repartiendo folletos, invitando a los niños a una escuelita de niños. Y si vieran qué hermoso, porque mis hijos estaban aprendiendo a plantar iglesias. Ellos son fundadores junto con nosotros de plantar las iglesias. Y qué hermoso es que lo hicimos en obediencia a un llamado que el Señor nos hizo a nosotros. Romanos 13:1. Después en Mateo 28:18, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Recuerden que la autoridad ahora la tiene Cristo, Él es el vencedor. Y veamos en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice que vamos a recibir poder para hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Así es que el poder viene del Espíritu Santo. Yo les decía, cuando aprendimos lealtad y deslealtad, es porque toda la congregación lo debe de saber. Debo de ser leal a Dios, leal a las personas, a las autoridades de la congregación, en primer lugar. Si tú no puedes ser leal al pastor delegado y no leal a los apóstoles, eso es incorrecto, porque nosotros fuimos los que les dimos la confianza a los pastores delegados para que fueran pastores. Fueron nuestros discípulos. Pero hay un dicho que dice, dale poder a una persona y vas a saber realmente quién es. Hay personas que les dan poder y quieren absorber ese poder. Así es que el poder se le da a la gente de confianza. Y si esa persona, cuando se le da el poder, no prueba confianza, hay que quitarle el poder. Y hay que volverlo a entrenar en la palabra. Y tenemos los trabajos. Si tú aceptaste un trabajo, pues tú tienes que someterse a esa autoridad y ser leal en esa empresa porque te está bendiciendo y te está dando de comer. Si es en la escuela, tienes que ser leal a esa escuela. ¿Cuántas personas trabajan o van a una escuela y siempre hablan mal de las personas de arriba? Dios quiere que tú hables bien de las personas que te han dado poder y de las personas que son tu autoridad. También en el gobierno, en la escuela, en la casa, en el trabajo. Así también cuando uno tiene empleados, ¿verdad? Los empleados deben siempre someterse a las personas que le están dando el trabajo. Demostración de poder. Vamos a Lucas 4:32. ¿Sabes que el poder de Dios es manifestado en el nombre de Jesucristo? Dios nos ha dado armas. En su palabra nos ha dado su nombre, nos ha dado el Espíritu Santo, por eso debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Nos ha dado poder y autoridad sobre todas las cosas. Veamos lo que dice Lucas 4:32. Y se asombraban de su enseñanza porque su palabra era con autoridad. Dios quiere que nosotros nos sometamos bajo autoridad. Lucas 4:36. Y todos quedaron asombrados y hablaban entre sí diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen. Está hablando que el nombre de Jesús, Cristo, cuando yo recibo a Cristo, estoy escondida en Cristo y Cristo en Dios. Eso lo dice Colosenses 3:3. Entonces, cuando el diablo me ve a mí y yo sé que estoy en Cristo, él ve a Cristo y él tiene que obedecer. Y sus demonios tienen que obedecer y tienen que reconocer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que Hechos 17:6 es un versículo poderoso, porque dice, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Quiere decir, los discípulos de Cristo iban con poder, iban con autoridad, no así como con miedo, ay, ¿qué voy a hacer? No, iban con poder y autoridad. Hechos 8, del 6 al 8. Hechos 8, del 6 al 8. Y cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaba atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía. Porque de muchas personas salían espíritus inmundos, dando grandes gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, de modo que había un gran regocijo en la ciudad. Así es que Jesucristo envió a sus discípulos. Él mismo sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, hacía milagros, resucitaba a los muertos. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Vamos a ver el poder de opción. Saben que desde Génesis Dios creó a Adán y Eva y los creó con un objetivo, y ese objetivo era que ellos se multiplicaran y que ellos llenaran la tierra y que Dios los bendijo, dijo multiplíquense, los bendigo y enseñoreen. Cuando ellos nacieron en el jardín del Edén, que es la dimensión de Dios. O sea, porque el jardín del Edén hoy mismo está en la dimensión de Dios. Y ellos estaban en esa dimensión donde ellos podían caminar y platicar con Dios. Y estaban siendo preparados para un mundo.
a un mundo, porque ellos pecaron, sí, pero estaba en el plan de Dios. Y ellos vinieron a la tierra, donde el príncipe de este mundo es Satanás, pero ha sido conquistado por el Señor Jesucristo en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, Él resucitó de entre los muertos con el poder del Espíritu Santo, y está sentado a la mano derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Así es que Adán y Eva fueron echados a la tierra, ¿sí? Ellos vinieron a un mundo físico y tuvieron que hacer la voluntad de Dios de multiplicarse. Si recuerdan cuando el Señor terminó con toda la creación, con excepción de Noé, porque Noé venía del jardín del Edén. Noé venía de la descendencia de Adán y Eva. Y le dijo, y Noé se tuvo que multiplicar. Las bases del poder espiritual. Acuérdense que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos, todos nosotros nacimos en una naturaleza pecaminosa y necesitamos ser rescatados, ser reconciliados con Dios por medio de Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Todos nosotros debemos de reconocer que hemos pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice la palabra, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea que siempre que uno quiere ser redimido, comprado, lavado, tú tienes, en primer lugar, yo tengo que reconocer que soy pecador y que necesito de Dios y quiero que Dios cambie mi vida. Veamos Hechos 8:19, que dice, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Y esto, aquí vemos que alguien le ofreció a los discípulos dinero para que les dieran ese poder, pero ese poder no se compra con dinero. Si el Espíritu Santo viene a una persona, viene a través de Cristo Jesús. Muy bien, vamos a poseyendo la promesa. Voy a ir acerca de algunas declaraciones importantes de cómo recibir las promesas de Dios. Número 1, usted debe escoger hacer así. Quiere decir, tú debes de escoger estar en el Señor y tú tienes el poder para aceptar las promesas de Dios. Pero antes tú tienes que escoger el camino de Dios, tienes que escoger el arrepentirte, tienes que escoger el servir a Dios por la eternidad. 2, usted debe entender los principios de la palabra. La palabra de Dios tiene principios y leyes y reglas. Y si tú caminas en la palabra, Dios te va a bendecir. Número 3, usted debe de aplicar los principios. O sea, todos los principios que Dios nos enseña traen bendición, trae cobertura para nuestra vida. Y más allá de la bendición hay el poder de Dios. ¿Sabes? Lo más precioso es tener el poder del Espíritu Santo. Hay gente que dice, yo quiero una casa, yo quiero un carro. Pero dice la palabra en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas que tú quieres serán añadidas a ti. Así es que, ¿qué quiere decir eso? Que primero pongo a Dios en primer lugar. Y va a haber un tiempo que Dios va a bendecir mi vida. Personas ordinarias. Dios está usando a gente común y corriente. Tú dices, yo tengo que estudiar. Sí, todos tuvimos que estudiar de alguna manera. Pero Dios no te escoge porque tú seas un gran predicador. Te escoge por un corazón dispuesto, como Dios escogió a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Dios escogió al doctor Denzel Hood. Yo nunca pensaba que Dios lo iba a escoger a él, pero Dios lo escogió porque vio que era obediente. Dios escogió a Moisés por su obediencia. Dios escogió a Pedro, aunque era atrabancado, un hombre de vulgo, un hombre del pueblo, pero Dios lo escogió. Eran personas común y corrientes, con defectos, como todos nosotros. Dios escogió a Gedeón. Sí, Gedeón era un hombre que no pensaba que podía hacer las cosas que Dios le dijo que hiciera, pero él obedeció y Dios lo bendijo. Dios escogió al rey David, que empieza la historia con un muchachito que está cuidando las ovejas, pero en ese de cuidar las ovejas, él hace una relación con Dios.
Y en esa relación él conoce a Dios y Dios lo elige como rey. Nadie pensaba que David podía ser rey, pero Dios sí, porque conocía su corazón. ¿Qué decimos de Pedro y Juan, los discípulos de Cristo? Los dos valientes para predicar la palabra, para escribir la palabra. El apóstol Pablo, que él vino un poco más después de que Cristo ya había ascendido, pero Cristo se le apareció y lo llamó. Todo el mundo lo veía con maldad y lo veía como un asesino. Y tú dices, ¿cómo Dios puede escoger un asesino para predicar la palabra de Dios? Dios ve el corazón y ve lo que tú estás sintiendo. Cómo Dios escogió a Jacob. Y mucha gente habla mal de Jacob, pero Dios nunca en la palabra habló mal de Jacob ni de Rebeca, porque Rebeca escuchaba la palabra de Dios. Bueno, vamos a terminar de contestar las preguntas y el estudio adicional. Y ahora continuamos con el capítulo 2, que es la fuente de poder. Dios es nuestra fuente de poder. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cristo Jesús caminó aquí en la tierra, pero después dijo, no los voy a dejar solitos, le dijo a los discípulos, les voy a dar un consolador y Él les va a enseñar lo que deben de hacer. Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él es el consolador. Así es que levántate en el nombre de Jesús. Si tú pensabas menos de ti, estas lecciones te van a ayudar a pensar que Dios usa a la gente común y corriente. No necesitas nacer en charola de plata. Tú necesitas un corazón que diga, Señor, aquí estoy, úsame a mí. Veamos el versículo principal que debemos de memorizar, Salmo 62, 11. Salmo 62, 11 dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que en Dios hay fortaleza, hay poder. En Dios hay fortaleza y poder. Salmo 62, 11. Dios quiere que sepamos que Él es la fuente de poder. Si tú tienes una necesidad, tienes que tomarte de la mano de Dios y confiar en Dios y vivir por fe. ¿Qué es vivir por fe? Es creer que Dios va a suplir todo lo que a mí me falte, porque así lo dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte, de acuerdo a sus riquezas en gloria. No dijo el Señor que te iba a convertir en un rico. Sí habrá algunos que Dios levante, pero cuando Dios levanta una persona con mucho dinero, es para que invierta en el reino, es para que compre radiofusoras, televisoras o todo tipo de programas para internet, para llevar la palabra a todo el mundo. Sí, cuando Dios nos da dinero, muchos, ay, qué padre, ahora sí me la voy a gozar, y se olvidan de Dios y se olvidan de venir a la congregación. Tú debes de enseñar a toda la gente que está a tu alrededor que si Dios te bendice es para que tú bendigas el reino, porque eso es la voluntad de Dios. La fuente de poder, Jeremías 10:12. Él hizo la tierra con su poder, estableció al mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. No hay nadie más sabio que Dios. Él es el Todopoderoso. Él es grandioso, majestuoso, glorioso. Siempre hablamos que Dios es omnipotente, que es todo poder, que es omnipresente, que está en todas partes, que es omnisciente, omnipresente, que está omnisciente, que tiene toda la sabiduría. No hay nadie más sabio que Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Dios le ha dado todo el poder a Jesucristo para que Él reine. Jesucristo, corónate rey. En mi vida, en mi hogar, en mi familia, eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Príncipe de Paz. Tú eres, Señor Jesucristo, la estrella de la mañana, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Señor Jesucristo, tú eres el Todopoderoso, el que vive, el que reina por los siglos de los siglos. Amén. Así es que hay infinidad de escrituras que declaran el señorío de Jesucristo y qué grandioso es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Te amo, Papá Dios, con todo mi corazón. Yo amaba tanto a mi Padre físico, pero yo debo de amar más a mi Padre celestial. Él es mi todo y yo me someto a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo Dios revela su poder? Porque alguien llega nuevo, tiene que ser enseñado,
tiene que ser discipulado. Hay dos cosas muy importantes en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Nos ha mandado a ganar almas para el reino y a enseñarlas. Si ustedes leen Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, dice que debemos de ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es ganándolos. Por eso los llevamos a un encuentro retiro, porque es parte de esa visión de Dios. Y la segunda parte dice, enseñándoles todo lo que ustedes han aprendido. Quiere decir, yo tengo una responsabilidad con la gente que no conoce de Dios, ganarla y enseñarle todo lo que a mí me han enseñado. Y entonces estoy cumpliendo la visión de Dios. Bueno, ¿cómo Dios revela su poder? Primero por la naturaleza. Veamos lo que dice Nahum capítulo 1, versículos 3 al 5. Nahum 1, 3 al 5 dice, Jehová es lento para la ira y grande en poder. De ninguna manera dará por inocente al culpable. Jehová marcha en el huracán y en la tempestad. Las nubes son el polvo de sus pies, y reprende al mar y hace que se seque, y reseca todos los ríos. Basán y el Carmelo se marchita la flor del Líbano. Las montañas se estremecen delante de él, y las colinas se derriten ante su presencia, queda desolada la tierra. Y el mundo y todos los que lo habitan. Quiere decir que Dios tiene todo el poder y su poder está en la naturaleza. Mira el sol, la luna, las estrellas. Hay personas que han encontrado un sonido y un sonido muy especial en las estrellas. Y las estrellas adoran a Dios. Todo, dice la Biblia, todo lo que le respire, alabe al Señor. Entonces, el poder de Dios viene en la forma natural. El poder de Dios está en la palabra escrita. Cuando tú lees la palabra, tú debes de imaginarte que la palabra es Cristo mismo. Dice San Juan 1:1, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y más adelante en el capítulo 1 dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y la palabra es Cristo. Qué maravilloso es saber que la palabra de Dios cuando es leída es Cristo mismo hablándote a tu vida, a Cristo mismo dirigiéndote, cambiándote, transformándote y haciendo las cosas que Él quiere hacer. Otra manera, cómo se revela el poder de Dios es a través del juicio. Vamos a leer un poquito en la página 21. Dice, los actos de juicio de Dios revelan su poder. Su poder primero se demostró en juicio cuando Él juzgó a Adán y Eva después de su pecado. También vean el capítulo número 3 de Génesis. Después dice, Él se reveló en un nivel mayor cuando Dios destruyó el mundo entero con un diluvio por los días de Noé. Él trajo juicio a la tierra. Si leemos toda la Biblia, han venido juicios. Cuando hay naciones que no han querido respetar a Dios, viene juicio sobre ellos. Si tú te preguntas por qué algunas naciones son pobres, porque no levantan el nombre de Dios en alto. Estados Unidos era la potencia más grande del mundo, pero de repente vienen presidentes o personas que tratan de quitar a Dios. Quitaron a Dios de las escuelas. O sea, los niños antes oraban en las escuelas. Estados Unidos era un país cristiano. Estados Unidos siempre ha tenido un potencial tremendo. Ha mandado misioneros a todo el mundo. Hoy yo digo, Dios bendice los Estados Unidos. Señor, regresa a los Estados Unidos a servirte. ¿Cuánta gente ya no va a la iglesia? Ahora están dicen, hay un programa 24 horas, voy a estar, pero la Biblia dice, nadie falla en congregarse. Porque tú te puedes perder estando solo. Por eso Dios es sabio, por eso Dios nos habla. También habla el juicio viene, ¿se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Cómo el juicio vino sobre Sodoma y Gomorra. Y así el juicio vendrá cuando Cristo venga. Cristo va a venir con poder. Él ya no va a venir como si fuera una ovejita humilde, como cordero fue llevado al matadero. Él ya pasó esa etapa. Ahora viene como el Rey de Reyes. Ahora viene como el Señor de Señores. Hubo juicio. Recuerden cuando Jonás
Dios lo mandó a Nínive y Jonás no quería. Jonás decía que esa gente se pierda, se muera, se vaya al infierno, porque Jonás no quería llevarles la palabra. Pero se acuerdan, es cuando vino un pez muy grande y se lo tragó, y él tuvo él tuvo que pasar por una prueba para volver a obedecer a Dios. No esperes que te pase una prueba para obedecer lo que Dios ha dicho, que vayas y compartas a los que no tienen la palabra. Y si tú dices, hay personas que no tienen la palabra, que viven en el pecado, son los que más necesitan de Dios. Son los que más necesitan de los que ya estamos en la palabra. Así es que viene un juicio grande. Y todos, dice la Biblia, que vamos a aparecer delante del trono blanco del Señor. Y Él va a decir, va a separar los buenos de un lado, los malos del otro lado. Para aquellos que dicen, Diosito es muy bueno y me va a salvar. No, dice la palabra de Dios en el Salmo 1. Por tanto, no se levantarán los malos en la congregación de los justos, ni los justos en la congregación de los malos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora vamos a hablar de la redención. Redimir quiere decir comprar o pagar un precio para recibir algo. En el caso de Jesucristo, Él pagó el precio de la sangre de Cristo para comprar nuestra vida eterna, nuestra salvación, el rescate que Dios tiene para nosotros. Veamos lo que dice Deuteronomio 4:37. Deuteronomio 4:37, y por cuanto Él amó a tus padres y escogió a sus descendientes después de ellos, te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Los israelitas estaban como esclavos por desobediencia. Recuerda, toda la esclavitud, todo lo que trae el pecado es esclavitud. Si tú sirves el pecado, eres esclavo del pecado y estás encaminado con el enemigo y sus seguidores, con el diablo y sus seguidores. ¿Y cuál es el futuro del diablo? Serán echados al lago de fuego y azufre. Ahora dice Nehemías 1:10, ellos son tus siervos y tu pueblo, a quienes redimiste con tu gran poder y con tu poderosa mano. Salmo 106:8, sin embargo, los libró por amor de su nombre, para dar a conocer su poder. Jesucristo es el mayor plan de redención que Dios tuvo para la humanidad, porque Jesucristo vino al mundo. Dice San Juan 1:12, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesucristo pagó un precio. Hay gente que dice, yo adoro a María porque fue la mamá de Cristo. Si fue la mamá de Cristo, es bendecida entre todas las mujeres, sí, pero María no tiene ningún poder para salvar a ninguna persona. María era una jovencita de carne y hueso. María era una jovencita que amaba mucho a Dios y era judía y era de carne y hueso y sangre como tú y yo, pero ella tenía algo muy especial. Dios veía el corazón de María, estaba dispuesta a obedecer a Dios y de ella nació el Señor Jesucristo. Y ciertamente es bendecida y bienaventurada, por toda la gente lo sabrá y recibirá recompensas en el cielo, mas no es la salvadora del mundo. Cristo es el único salvador. Pablo no es el salvador del mundo. Dios usó a Pablo, usó a Pedro, mas el único salvador, dice la Escritura, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, solamente en Jesucristo. Apocalipsis 12:10. Vamos a leer Apocalipsis 12:10 y dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Apocalipsis 12:10. ¿Quién es el acusador? Satanás. Él vino, dice, de acuerdo a San Juan 10:10, dice, el enemigo viene al rebaño. ¿Qué es el rebaño? Es la congregación. Dice, viene a matar, a robar y a destruir. Todas las cosas de muerte y destrucción y de robo vienen de Satanás. Y nosotros no podemos culpar a Dios por lo que sucede en el mundo, porque hay gente que le abre las puertas a Satanás. Y nosotros hoy declaramos que Puebla es de Jesucristo. Puebla es para Cristo. Puebla, declaro el señorío de Jesucristo en Puebla, en todo el estado de Puebla, en todo México. Declaro el señorío de Jesús en Estados Unidos y en Canadá,
en todo Centroamérica y Suramérica, en el Caribe, declaramos que Jesucristo es el Señor. Es nuestra responsabilidad declarar en todo este continente que Jesucristo es el Señor. Jesucristo vive y reina para siempre y se rompen todos los pactos hechos por el enemigo. Señor, para encadenar y atar a México, se desata México para Cristo y Dios nos da gobernantes cristianos, gobernantes que son llenos del poder de Dios y de la palabra de Dios. ¿Qué nos ha dado el Señor? El Espíritu Santo. Dice Hechos 1:1, dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios quiere que sepamos que tenemos que ser investidos del Espíritu Santo. Algo maravilloso, tú que eres un líder, que eres un alumno que va caminando en liderazgo, toda la gente, asegúrate que toda la gente en tus células que sean llenas del poder del Espíritu Santo, que toda la gente esté estudiando la palabra, que toda la gente aprenda a orar, que toda la gente aprenda a ganar almas y a formar discípulos, porque esa es la visión que Dios nos ha dado. Y también dice el Señor que vendrán señales sobrenaturales. Dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, ¿sí? Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y resucitarán a los muertos y cuando bebieren cosa mortífera no les hará daño. Pero esto es si tú caminas en el Señor y en la palabra de Dios. No trates de hacerlo si tú no estás caminando en Cristo. También Dios tiene señales con los creyentes. Hay señales que van a aparecer en los cielos. Hoy estamos viendo que las lunas rojas, Dios dice que la luna se convertirá en sangre. Pero también estamos viendo que en todas las celebraciones judías aparece una luna roja. Y los judíos, siempre recuerda que los judíos es el pueblo de Dios. Y aunque en este momento que estamos nosotros no conocen a Jesucristo, algún día lo conocerán. Bendice el pueblo de Dios. Bendecimos a los judíos. Decláralo conmigo. Di, yo bendigo a todo el pueblo de Dios, a todos los judíos del mundo, y declaro la salvación y la protección de Dios para ellos. Siempre bendícelos y manda ángeles que protejan el pueblo de Dios. En cuanto a los creyentes, habrá señales, porque dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si llegaren a beber cosa venenosa no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, 17 al 18. Y tenemos que saber el por qué Dios revela su poder. Sí, Efesios 13, 11. Efesios 13, 11 dice, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y vemos que hay diferentes niveles de autoridad. Continuemos haciendo nuestra prueba personal y el estudio adicional, y vamos al capítulo 3, y vamos a hablar del desafiante engañador. Hay un engañador, y nosotros, ¿por qué estudiamos la palabra? Porque vamos a ser retados en el futuro. Hoy mismo somos retados. Dice la palabra de Dios que debemos de saber su palabra para que cualquier tiempo que alguien necesite saber algo de Dios, nosotros estemos listos. Bueno, iniciamos con el texto en 2 Corintios 11 del 14 al 15. 2 de Corintios 11, 14 al 15. No es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como miembros de justificación, cuyo fin será conforme a sus obras. El desafiante engañador es Satanás. Y Satanás no se viste así con cuernos y cola. Se viste, porque recuerden que se llamaba Luzbel o Belial. Era un arcángel tan hermoso y tan bello que recibía todas las adoraciones y se las llamaba a Dios. Pero él dijo, yo quiero ser como Dios. Y empezó a engañar a la gente del cielo. Si Satanás pudo engañar a la gente del cielo y se llevó 1/3 de los ángeles del cielo que lo siguieron a él, engañados, que no va a ser aquí en la tierra. Se va a vestir de bueno. Y muchas veces la gente sigue personas
que se ven muy buenas, que se ven muy bonitas, pero que no están haciendo lo que dice la palabra. Los principados y poderes, veamos lo que dice Efesios 6:12. Principados y poderes, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernadores de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares altos. Por eso les indicamos, todos debemos de llevar la armadura de Dios todos los días. Está en el capítulo 6 de los Efesios, 11 al 18. Póngase la armadura de Dios, declare la palabra antes de salir de su casa. Hay los espíritus de maldad en lugares celestes. Hay una dimensión. Tenemos la dimensión física, tenemos una dimensión espiritual donde está Satanás, y tenemos la dimensión del tercer cielo, que es donde está el reino de la luz, el reino de Jesucristo, el reino es donde está nuestro Padre Celestial, donde está el jardín del Edén, donde está todas las cosas de bondad y de amor. Y Satanás tiene su propia Trinidad. Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad de Satanás incluye a Satanás, él, la bestia y un profeta falso. Recuerda, Satanás, la bestia y un profeta falso. Satanás tiene su propia iglesia. Si saben ahora, hay personas que adoran a Satanás. Y dice 1 Corintios 12:27. Primera carta de Corintios 12:27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros suyos. Tú siempre debes de declarar el señorío de Cristo en tu vida, en tu hogar y en tu familia, en tu congregación donde te desarrolles. Jesucristo es el Señor, Él es mi Señor, mi Salvador. Yo tengo la armadura de Dios reforzada, yo estoy ungido con aceite fresco y el Espíritu Santo va delante de mí. Ninguna arma forjada en contra mía prosperará. Toda lengua que se levante en contra mía será derribada en juicio, porque es la herencia de los siervos del Señor. También dice así Apocalipsis 2:9. Apocalipsis 2:9 dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, más bien son sinagoga de Satanás. ¿Y cuántas personas se creen judíos sin hacerlo y se hacen judíos sin serlos? Pero sabes una cosa, están viviendo en el Antiguo Testamento, no están viviendo en el Nuevo Testamento. Hay gente que dice, no, es que yo estoy aprendiendo hebreo. Pues qué bueno que aprendas hebreo, pero eso no te hace mejor o mayor que yo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Somos judíos por Cristo, porque Él nos ha integrado en la familia, pero yo no me voy a regresar al Antiguo Testamento. Dice la Biblia que no fue abolida la ley, pero fue completada por Cristo Jesús. Por eso vino Jesucristo, no para deshacerse de la ley, pero para completarla. Y ahora dice que los 10 mandamientos se resumen en 2 mandamientos, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y estos son los 2 mandamientos. Quiere decir que el primer mandamiento de amarás a tu Dios, ahí van integrados los primeros 6 mandamientos, y los otros 4 van integrados en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Veamos, Satanás tiene su propia doctrina. Esto es importante ver quién es Satanás y qué es lo que él cree y qué es lo que él hizo. Y él está vencido, está derrotado, está debajo de nuestros pies, porque estamos escondidos en Cristo y Cristo en Dios, y estamos escondidos en el hueco de la mano de Dios. Y el que habita al abrigo del Altísimo morará seguro bajo la sombra del Omnipotente. Dios quiere que tú te llenes de su poder y de su palabra, y que seas un cristiano maduro, no lleno de miedo y listo para correr. Tienes que enfrentar tus miedos en el nombre de Jesús. Satanás tiene una doctrina, 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza. Y la doctrina de Satanás se llama la doctrina de demonios. Sí, veamos lo que dice 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, presentando atención a espíritus engañosos y a doctrina de demonios. El diablo tiene su doctrina de demonios. Y él envía a los demonios, pero se van en el nombre de Jesús, atados, amordazados al abismo, y no regresen más.
y no vengan en contra de nosotros, ni de amigos de fe, ni compañerismo internacional, ni nuestra familia, ni nuestro matrimonio, ni nuestra congregación, ni nuestros hijos, ni las células, ni todas las actividades que hacemos están cubiertas con la sangre de Cristo. Estamos sellados por el poder del Espíritu Santo. Creemos que Jesucristo es Señor y todo espíritu maligno tiene que irse atrás en el nombre de Jesús. Satanás tiene un sistema de sacrificio. 1 Corintios 10:20 dice así: al contrario digo que los gentiles sacrifican, los sacrifican a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que vosotros participéis con los demonios. ¿Cuánto hacen todas esas rituales que les llaman culturales, pero son sacrificios a demonios? Todos esos altares en noviembre son sacrificios a demonios y nosotros no podemos participar en las cosas que vayan en contra de nuestras convicciones de la palabra de Dios. Satanás tiene su propia comunión. Vamos a ver, 1 Corintios 10:21, ¿con quién convive Satanás? Con sus demonios, con sus ángeles caídos. Dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Después, Satanás tiene sus ministros. Veamos lo que dice 2 Corintios 11, del 14 al 15. No es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justificación, cuyo fin será conforme a sus obras. Sí, hay ministros que se visten con piel de oveja y tú siempre debes de conocer la palabra. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Veamos lo que dice Gálatas 1, del 7 al 8. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aún así nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Yo tengo que conocer la palabra. Si alguien viene a ti, ay, se me apareció un ángel y ya están adorando a los ángeles, ¿qué vas a decir? Vas a decir, oh no, la Biblia dice que no hay que adorar ángeles. Eso está mal, esa es una doctrina falsa. Pero ¿cómo viene eso? En el estudio de la palabra. ¿Por qué animamos a los estudiantes? Métete a la escuela, estudia la palabra, métete en la Biblia, haz tu devocional, vente los domingos, congrégate, métete a una célula para poder pastorearte mejor. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Satanás tiene un trono. Sí, él también quiere imitar a Dios y tiene su trono. ¿Qué dice Apocalipsis 13:2? Apocalipsis 13:2 dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso, su boca como la boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande en autoridad. Leímos que Satanás se manifiesta como la bestia, y la bestia es Satanás mismo. O sea, él también cree en una trinidad, pero de puros demonios. Satanás tiene adoradores. Y ahora estás escuchando que hay iglesias satánicas y tú dices, ay, ¿será cierto? Claro que las hay. Y son personas que adoran a Satanás, que sirven a Satanás, que hacen culto, orgías, es todo lo contrario de Dios, Satanás, inmundicia en toda la palabra. Apocalipsis 13:14. Apocalipsis 13:14. Y adoraron al dragón. Acuérdense que el dragón también es Satanás, porque le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede compartir contra ella? ¿Sabes qué? Satanás está derrotado, está vencido, está debajo de nuestros pies. Le queda poco tiempo y debemos de resistirlo en el nombre de Jesús. Dice, resiste al diablo y de vosotros huirá. Te vas, Satanás, de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de mis hijos, de mis nietos, de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, de mis tíos, de mis tías, de mis primos, de mis primas, de toda mi familia. Te vas en el nombre de Jesús, eres atado, amordazado, echado a los lugares secos en el desierto, no regreses, te cierro la puerta. Satanás tiene profetas falsos. La Biblia dice que toda profecía tiene que ser evaluada. Tú tienes que conocer la palabra y decir, ¿esto está en la palabra? Dice Mateo 24:11. Mateo 24:11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
¿Cuántos se han levantado diciendo yo soy el Cristo? No les creas. Sabes que Cristo va a venir en las nubes por nosotros, mas no va a venir aquí en la tierra todavía. Cuando todo esto se vaya, Cristo va a reinar por 1000 años. Y reinarán todos los decapitados, todos aquellos que dieron su vida con Cristo, reinarán con Cristo. Satanás también tiene maestros, él imita todo lo que Dios hace. Veamos lo que dice segunda carta de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros, que introducirán y encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar el soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, y por causa de ellos serán difamado el camino de la verdad. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Satanás también tiene apóstoles. Tenemos que estar muy listos. Sí, hay gente que, vamos a ver lo que dice su libro en la página 31. Un apóstol es una persona que extiende el evangelio y establece las iglesias. Primera de Corintios 12, 28. Satanás también tiene apóstoles que hacen su trabajo a lo largo del mundo. Ellos engañan a las personas imitando a los verdaderos apóstoles. Pero ¿qué dice? Los apóstoles establecen iglesias. Hay gente que se autodenominan apóstol, pero no tienen ni siquiera plantada iglesia. Y tenemos que tener cuidado. Segunda de Corintios 11:13. Segunda de Corintios 11:13 dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos disfrazados como apóstoles de Cristo. Satanás levanta falsos cristos. En todo el mundo hemos oído de cristos, personas que se han levantado y han dicho yo soy el Cristo. No lo creas. Mira lo que dice Mateo 24 del 4 al 5. Mateo 24 del 4 al 5 dice, respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Satanás tiene un sistema de comunicación. Él está en la astrología y en los horóscopos, en las lecturas del tarot, en la brujería, en la hechicería. Y nosotros tenemos que estar en contra de brujería, hechicería, de adoración a la muerte, etcétera, porque eso viene de Satanás. Satanás tiene poder sobrenatural. ¿Cuánta gente ha dicho que Satanás lo sanó? Y después viene y te mata con una enfermedad más terrible. Yo lo escuché de un pastor de Guatemala. Mi esposo y yo fuimos a Guatemala a hacer un seminario de sanidad. Y ese hombre había salido del satanismo. Y él dijo, Satanás me pagó mal. Y Cristo me restauró y me restauró y yo me iba a morir, dijo ese pastor. Pero Cristo me levantó, me restauró y me cambió. Satanás tiene poderes sobrenaturales. Mira lo que dice la palabra en Apocalipsis 16:14. Apocalipsis 16:14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitando para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Se viene una batalla tremenda, pero ya sabemos quién es el ganador. Jesucristo es el ganador. Jesucristo es el Señor de señores. Después vemos el poder mayor y veamos lo que dice Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor de que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Vamos a enfrentarnos al engañador. Tenemos que enfrentar a Satanás, pero para enfrentarnos, primero tengo que saber quién soy yo en Cristo, el poder y lo que Dios me ha dado, las armas de guerra que Dios me ha dado para vencerlo. Y tengo que saber lo que Dios dice de él, de Satanás, en su palabra. Y primero tengo que recordar que Satanás es un imitador. Tenemos que usar discernimiento, decir, Señor, dame discernimiento de espíritu, porque cuando Dios nos da discernimiento de espíritu sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y evalúe lo sobrenatural por el fruto. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, en Mateo 7, 18 al 20. Por sus frutos los conoceréis. De repente llegó un evangelista tremendo y
pero no lo conocíamos. Y un pastor de la congre, un pastor asignado, quiere decir un pastor que nosotros delegamos para que atendiera a la gente, viene y nos dice, ay, es que es muy buen evangelista. Y yo les dije, bueno, si quiere venir y ser parte de esta congregación, tiene que empezar desde abajo, tiene que hablar nuestro lenguaje. Y él dijo, no, es que él ya estudió 20 años en escuelas. No importa, cuando alguien llega a una congregación, debe someterse a la congregación a la que llega. Toma nota de eso. Si alguien llega a la congregación, aunque seas el evangelista más grande del mundo, tienes que someterte al pastor de esa congregación. Y yo recuerdo una vez, yo fui a la iglesia de Gloria Fajardo y he ido a la iglesia de muchos, unos siervos de Dios que tienen iglesias megas. He predicado en Guatemala, he predicado en la iglesia de Chemita Muñoz, he predicado en las iglesias más grandes de Panamá, porque mis padres fueron misioneros ahí. He predicado en Estados Unidos, pero sabes una cosa, debo de someterme al pastor a donde yo voy. Y si yo no me puedo someter a un ministerio, entonces no soy de Dios. No importa qué tan bonito predique la persona, qué guapa sea la persona. Tú crees si se somete a la palabra. Y yo le dije, ¿dónde está el fruto de ese hombre que tiene 20 años de predicar la palabra? ¿Dónde está? ¿Por qué no tiene nada? ¿Por qué no tiene fruto? Y después ese hombre mismo hizo muchos enredos. Y ¿sabes qué? Terminó con mal testimonio. Y el pastor dijo, le hubiera escuchado, apóstol. Pero sabe que primero, es que habla muy bonito, ahí voy siguiéndola. Un desconocido que ni siquiera sé, ni tengo entrenamiento, ni tenía entrenamiento en la palabra. Estudie la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, la palabra de Dios nos levanta, nos anima, nos muestra el camino al cielo. La palabra de Dios nos limpia, nos transforma, hace milagros en nosotros. Estudie la palabra de Dios. Y luego, evite toda influencia satánica. No vaya usted a una limpia. Se supone que usted es cambiado. Números 33:52 dice, echaréis de vuestra presencia a todos los habitantes de la tierra. Destruiréis todas sus esculturas, destruiréis todas sus imágenes de fundición, devastaréis todos sus lugares altos. Dios no le agradan las imágenes. Dios dice que debemos de adorar al Creador, no a las cosas creadas. Debemos de adorar a Dios. Él es el único que merece nuestra adoración, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero los humanos han enseñado, los humanos quieren adorar piedras y árboles y estatuas, y eso no es de Dios. Tú no te metas en esa adoración. Enséñale a la gente a adorar solamente al Dios verdadero. Sí, vamos a continuar. Terminamos el capítulo número 3. Y ahora vamos al capítulo número 4. Nunca un hombre habló como él. Jesucristo es de lo más especial y de lo más hermoso. Él es el príncipe de paz. Él es el rey de reyes, el señor de señores. Lo amamos con todo el corazón, lo besamos. Yo le digo, Jesucristo, quiero besar tus pies. Quiero besar tus heridas, tus manos, tu espalda. Y quiero decirte que tú mereces recibir la gloria, el imperio y el poder. Solo Jesucristo lo merece. Y vamos a continuar. Nacimos en el poder de Dios. ¿Sí? Vean Lucas 1:35. Cristo nació en el poder de Dios. Él vino a la tierra a nacer de una virgen, mas la virgen era una persona que todavía no había tenido relaciones íntimas con un varón. Pero ya después de que Cristo nació, María tuvo relaciones con José y tuvo más hijos. Pero eso no le quita que ella fuera la mujer escogida y bienaventurada de Dios, mas no la salvadora del mundo. El único salvador es Jesucristo. Y Jesucristo vino para ser bautizado en poder. En el poder de Dios, cuando Él vino al agua, de acuerdo a Marcos 1, 7 y 8, recuerden que el Espíritu Santo vino sobre Él como paloma y el Señor dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Un poder aprobado. Él tenía el derecho de usar ángeles y el poder celestial, pero Él vino y se sometió a sus padres terrenales, a José y María. Él vino y Él aprendió la palabra y aprendió a usarla aquí en la tierra. Pero Él tenía el Espíritu Santo
dentro de él. Y dice su fuente de poder de Cristo, Lucas 4, 18 al 19. ¿Cuál era la fuente del poder de Jesucristo? Dice, el Espíritu Santo está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. ¿Sabes? Su poder su poder era ilimitado. Él tenía un poder grandioso porque el Espíritu Santo estaba dentro de él. Cuando tú y yo nacimos, no nacimos con el Espíritu Santo. Teníamos un espíritu muerto. Pero cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo vino y adoptó nuestro espíritu. Y ahora nuestro espíritu está en lugares celestiales con Cristo. Sí lo dice el libro de los Efesios. Si estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Nuestro cuerpo está aquí en la tierra, nuestra alma también, y es la mente, el cerebro, las emociones, la voluntad, los 5 sentidos y la capacidad de hacer decisiones. Es lo que tenemos que salvar y discipular todos los días. Jesucristo tenía poder para enseñar con autoridad. Cuando Él hablaba, había poder y autoridad. Jesucristo tenía poder sobre el pecado, porque Él jamás hizo pecado. Jesucristo tenía poder para sanar la enfermedad. Jesucristo tenía poder sobre la naturaleza para calmar el mar cuando se agitaba. Gloria a Dios. El poder sobre todo hombre, ¿sí? Porque a Él lo querían matar. Y si Él quisiera, Él podía bajar todas las huestes de los ángeles. Él tenía el poder y la autoridad porque Él era el Hijo de Dios. Poder sobre sus enemigos. Venció a su enemigo acérrimo, Satanás. Lo venció en la cruz, porque Satanás pensaba que ya lo tenía cautivo. Pero Él fue hasta lo más profundo de la tierra a hacer a los cautivos libres. Él tenía poder sobre la muerte, poder sobre su propia vida. Él tiene el poder para ejecutar juicio. Y Él viene como el león de Judá para hacer juicio en las naciones. Él tiene poder sobre todos los demonios. Él tiene poder sobre todas las obras del enemigo. Él tiene poder sobre el presente, sobre el futuro, porque nuestro futuro está con Cristo. Terminamos el capítulo 4 y vamos a terminar hoy con el capítulo 5. Hay autoridad delegada. Por eso enseñamos lealtad y deslealtad, para que la gente sepa que es autoridad. Y todos debemos de tomar los cursos de lealtad y deslealtad, y tú los puedes solicitar para enseñarlos en las células, para enseñarlos en tu grupo de 12, sobre todo los grupos de 12 deben de entender lo que es lealtad y deslealtad. El versículo clave es Lucas 10, 19, que dice, he aquí yo os doy autoridad de pisar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Dios te da el poder para hacer grandes cosas en su nombre. ¿Sí? Y dice que nada nos va a dañar. Siempre, ¿cuál es el secreto? Caminar en la palabra. Caminar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengo el Espíritu Santo guiándome. Tengo el poder del nombre de Jesucristo. Y al nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Decláralo. Jesucristo es el Señor. Bueno, tenemos responsabilidad y autoridad. Hace unas semanas veíamos la televisión y alguien dijo, dale autoridad a una persona y sabrás verdaderamente quién es. Hay personas que sin autoridad están bien quietecitas, no hacen nada, les das autoridad, o sea, bien humildes, pero nomás les das autoridad, oh, ya tengo toda esta gente conmigo. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que velar y orar por la congregación. Porque de repente todos podemos ser tentados. Hay pastores que son tentados y como ya la gente los quiere y los ama, pero se les olvidó cómo llegaron y cómo llegaron a la congregación, quién les dio la autoridad, y se les olvida y ahora dicen yo tengo esa autoridad y causan división entre las ovejas y eso es diabólico, eso no viene de Dios y tenemos que orar por todos los pastores que ellos no cometan esta situación. Mateo 28, 19 al 20. Tenemos responsabilidad y autoridad y tenemos una visión.
que está en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, la autoridad que Dios nos da es de ir a conquistar este mundo, de salvar almas, de formar discípulos. Y Él dijo que si hacemos eso, salvar almas, formar discípulos, quiere decir, la única manera que un alma se puede quedar en el reino de la luz es enseñándole, es formándole, es dándole todo lo que a nosotros nos han dado y ver que esa persona se reproduzca también en el reino de Dios. Veamos lo que dice Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Dios tiene autoridad, Cristo tiene autoridad y Él la ha demostrado. Y la autoridad para delegar. Por ejemplo, Cristo nos delega y nosotros le delegamos a los pastores y los pastores a más líderes. Y así se va esparciendo. Qué bonito que en Los Reyes pues ya se estén plantando congregaciones. ¿Sabían ustedes que un día oí un comentario tan terrible? Un pastor se me acercó y me dijo: fíjate que hubo un pastor que me dijo, ¿para qué tú plantas iglesias? Eres un tonto. Y yo me quedé, ¿cómo que un tonto? Si esa es la visión de Dios, que plantemos células, iglesias por todo el mundo, está en la palabra. Pero el otro pastor no quería plantar iglesias porque quería la situación económica fluyendo para él. Dios no te llamó para ser un pastor para enriquecerte. Dios te llamó para ser un pastor que ganar almas y forme discípulos, y ese dinero se utilice que se utilice en el campo de Dios para ganar las almas. Si Dios quiere que tengas lo que necesitas para vivir, pero si tú quieres ser rico, mejor vete a hacer otra cosa. Autoridad para delegar. Mateo 10:1 dice: entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Yo quiero que tú seas como Cristo. El apóstol Pablo dijo: yo quiero que sean como yo. Pero yo les digo, yo quiero que sean como Cristo. Ese es nuestro mejor ejemplo. Todos debemos de anhelar a ser como Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. 2 palabras para el poder. El Nuevo Testamento, 2 palabras griegas diferentes son traducidas por una sola palabra: poder. Los 2 significados ilustran este versículo. Veamos Lucas 10:19. He aquí os doy autoridad de pisar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Esto es cuando estamos en línea con la palabra. Estamos estudiando la palabra, estamos practicando la palabra, nos hacemos discípulos de Cristo y vamos con la autoridad de Cristo y vamos a conquistar la tierra. Dios te ha llamado a ser un conquistador. La palabra griega exousia significa poder, autoridad delegada, y la palabra dunamis se refiere al poder inherente. Poder inherente se deriva de la mente y del ego. Quiere decir, cuando Dios nos delega, es responsabilidad, pero Dios nos delega su poder para tomar autoridad, para las cosas que ganemos es para su reino. A Él le pertenece, dice Él pertenece al pasado. Y luego dice Juan 11:21, Marta dijo: Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y está entrando Jesucristo con los amigos que más quiere. Jesucristo es tan amigo de Lázaro y María y Marta. Recuerden que Jesucristo llegaba a la casa de ellos y María se sentaba a los pies de Cristo, más Marta se iba a ocuparse en la cocina a ver yo diría: ay, Marta, está bien trabajar porque Dios quiere que seamos trabajadores, pero Marta, hazlo antes que llegue el maestro, trabaja y luego siéntate a los pies de Cristo, porque eso es lo más importante, porque Cristo dijo: María escogió la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Servir a Dios. ¿Cuál es la mejor parte? Tener un ministerio. ¿Cuál es la mejor parte? Venir a recibir la palabra de Dios. Y algunos van a decir, a las Martas te van a decir: no lo hagas porque eres tan flojo. No. Yo ya hice lo que me tocaba y yo me siento a los pies de Cristo. Voy a recibir palabra para que yo pueda en la semana también compartir palabra.
Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Quiere decir, Jesucristo tiene el poder sobre el pasado, el presente y el futuro. Lázaro estaba muerto, pero Cristo solo fue y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y salió fuera. Y la gente decía, es que ya huele mal, un muerto apesta. Pero en el cambio de Lázaro no importaba, porque Cristo tiene el poder del pasado, el presente y el futuro. El punto final aquí es la vida de la vid. San Juan 15:5, vamos a leerlo. Yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí nada podéis hacer. Si se va un pastor porque quiere que nomás lo vean a él, tipo Satanás, ¿sí? Dios lo trajo a un ministerio y a una visión, y después como le delegamos gente, ya se siente el papá o la mamá de los pollitos, y de repente dice, ay no, yo quiero que todo me llegue a mí, pero no sabe que hay gastos, no sabe que hay impuestos, no sabe que hay responsabilidades, no sabe que llevamos a todo. Entonces no le salen las cuentas cuando se va. No puede sobrevivir porque se salió de una cobertura, se salió de un ministerio, se salió de la cobertura de Dios, mas ahora ya no es bendecido. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no está con aquellos que quieren dividir o tengan un espíritu satánico de división. Tenemos que estar como los espías en la congregación, viendo, oyendo, escuchando y previniendo que Satanás no se meta entre las ovejas. Porque una persona que no está dirigida por Dios no va a triunfar en esta vida. Le damos gracias a Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos por la oportunidad de esta enseñanza en este libro, Señor. Yo sé que empezamos a entender lo que es el poder de Dios y lo que es el futuro, que hay una guerra que se aproxima con el enemigo. Pero sabes que ya sabemos que la guerra está ganada porque tú estamos del lado del ganador, de aquel que murió en la cruz, que derramó su sangre preciosa hasta morir, hasta la última gota, el que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos con el poder del Espíritu Santo, que fue a lo más de lo profundo de la tierra, hizo a los cautivos libres y le quitó las llaves del reino a Satanás, y ahora Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Señor, a ti la gloria. Permítenos, Señor, fortalecernos en tu palabra y danos la sabiduría para entender más de ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hecho está. Muchísimas gracias. Sean bendecidos, los amamos y les damos gracias a Dios por sus vidas. Lealtad y deslealtad es porque toda la congregación lo debe de saber. Debo de ser leal a Dios, leal a las personas, a las autoridades de la congregación, en primer lugar. Si tú no puedes ser leal al pastor delegado y no leal a los apóstoles, eso es incorrecto, porque nosotros fuimos los que les dimos la confianza a los pastores delegados para que fueran pastores. Fueron nuestros discípulos. Pero hay un dicho que dice, dale poder a una persona y vas a saber realmente quién es. Hay personas que les dan poder y quieren absorber ese poder. Así es que el poder se le da a la gente de confianza. Y si esa persona, cuando se le da el poder, no prueba confianza, hay que quitarle el poder. Y hay que volverlo a entrenar en la palabra. Y tenemos los trabajos. Si tú aceptaste un trabajo, pues tú tienes que someterse a esa autoridad y ser leal en esa empresa porque te está bendiciendo y te está dando de comer. Si es en la escuela, tienes que ser leal a esa escuela. ¿Cuántas personas trabajan o van a una escuela y siempre hablan mal de las personas de arriba? Dios quiere que tú hables bien de las personas que te han dado poder y de las personas que son tu autoridad. También en el gobierno, en la escuela, en la casa, en el trabajo, así también cuando uno tiene empleados, ¿verdad? Los empleados deben siempre someterse a las personas que le están dando el trabajo. Demostración de poder. Vamos a Lucas 4:32. ¿Sabes que el poder de Dios es manifestado?
en el nombre de Jesucristo. Dios nos ha dado armas. En su palabra nos ha dado su nombre, nos ha dado el Espíritu Santo, por eso debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Nos ha dado poder y autoridad sobre todas las cosas. Veamos lo que dice Lucas 4:32. Y se asombraban de su enseñanza porque su palabra era con autoridad. Dios quiere que nosotros nos sometamos bajo autoridad. Lucas 4:36. Y todos quedaron asombrados y hablaban entre sí diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen. Está hablando que el nombre de Jesús, Cristo, cuando yo recibo a Cristo, estoy escondida en Cristo y Cristo en Dios. Eso lo dice Colosenses 3:3. Entonces, cuando el diablo me ve a mí y yo en invenciones, creaciones literarias, que escriben libros, creaciones de arte musical y establecimiento de escuelas educativas. Entonces, vamos viendo, hay el poder físico, hay aquellos que trabajan en construir su cuerpo físico, trabajan en fisiocultura. Vemos aquí, es poseído por los hombres fuertes y los cuales se convierten en atletas profesionales. Después tenemos el poder financiero. Es celebrado por los banqueros, los hombres de negocios, que liderean las corporaciones y los grandes imperios financieros. Por decir, Carlos Slim es un nombre muy importante en México. Por decir, Bill Gates en los Estados Unidos. Por decir, la reina Isabel de Inglaterra. O sea, son personas que están nominadas como personas muy ricas, que tienen billones de dólares y que pues los han acumulado durante su vida. El poder militar es otro tipo de poder. Es usado por los grandes ejércitos para defender nuestro país y ganar nuevos territorios. Es muy importante que cada país tenga un ejército que defienda el país. Y así lo vemos en Estados Unidos, en Rusia, en China, en Israel. Israel tiene que tener un ejército muy preparado para defenderse en contra de sus enemigos. El poder de la energía sirve al hombre de muchas maneras que se van desde un simple fuego al calor, sirviendo una ciudad entera en electricidad. Quiere decir, todos necesitamos energía eléctrica y para alumbrarnos, para cocinar, para vivir, para calentarnos, y es tan importante ese poder de la energía. Pero después está el poder religioso. Resulta en las grandes denominacionales y la cultura religiosa. Por ejemplo, oímos que hay bautistas, metodistas, presbiterianos, que hay testigos son diferentes porque es una secta, los testigos de Jehová, pero hay muchas denominaciones cristianas que verdaderamente sirven a Dios y que tienen un poder, porque al tener todas esas congregaciones, bienvenidos a la universidad. Estaremos iniciando el libro Principios de Poder y vamos a empezar con la lección número 1. Pero antes de ello, vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, venimos a ti en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, hay victoria. Yo te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Hoy te doy gracias porque nos amas, porque tienes un plan maravilloso para nuestra vida. Te doy gracias, Señor, porque tú estás aquí y, Señor, tú nos vas a dar sabiduría. Llevamos todo pensamiento en cautividad a la obediencia de Jesucristo y tú nos das el poder, nos da la unción para quebrar el yugo y nos diriges, bendito Espíritu Santo. Gracias por la unción que quiebra el yugo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hecho está. Vamos a hablar acerca del capítulo número 1, la vida después de la religión. Y vamos a ver el versículo llave. Leemos en Salmo 63, del 1 al 2. Vamos a iniciar con la vida después de la religión.
Y Salmo 63, versículos 1 y 2. Dice la palabra: Oh Dios, tú eres mi Dios, con diligencia te he buscado. Mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo te anhela en tierra árida y sedienta, carente de agua. Te he contemplado en el santuario para admirar tu poder y tu gloria. Y después leemos el siguiente versículo, desde luego, que siempre en nuestra vida tenemos que buscar al Señor. Y veamos lo que dice los tipos de poder que nosotros podemos tener. Hay diferentes tipos de poder en el mundo. Y tenemos el poder político, y esto es celebrado con partidos políticos, con organizaciones que se disponen a estar arriba para gobernar sobre nosotros. Hay el poder intelectual, aquellos que les da poder para hacer muchas cosas en el reino de Dios. Diferencia en la estructura. Veamos lo que dice Mateo, capítulo 20, versículos 25 al 28. Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28 dice: Entonces Jesús los llamó y les dijo: Sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Entre vosotros no será así. Más bien, cualquiera que anhele ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que anhele ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Entre más gente tienes, hay más poder en todos los poderes y ámbitos sociales. Pero dice Dios, Él nos enseña en el capítulo 20 de Mateo que nosotros debemos siempre tener un corazón de servicio. No sirvo para tener más y para que yo sea exaltado. Yo sirvo para que el nombre de Jesús sea exaltado para siempre. Entonces tenemos nosotros poder espiritual. Y dice su libro en la página 9, cuando nosotros hablamos de poder en este curso, no estamos hablando sobre denominaciones religiosas, no estamos hablando de organizaciones religiosas hechas por el hombre. Nosotros estamos hablando de la autoridad delegada a través del voto por la mayoría. O sea, no estamos hablando de una autoridad delegada por medio de votos, sino es la autoridad dada por un título o oficina. No es poder basado en educación o habilidad. Ustedes ven los 5 ministerios, son 5 oficinas. Y cuando Dios te da una de esas oficinas, Dios te da autoridad, Dios te da unción, Dios te da poder cuando lo haces para su gloria. Pero lo debes de hacer para enaltecer el nombre de Jesucristo, para que el nombre de Cristo sea elevado, para que el nombre de Cristo sea ensalzado. Y de esa forma y de esa manera tenemos lo que son el evangelismo. Es una oficina. Y mientras tú estás en esa oficina, estás sometido totalmente a Dios y a las órdenes de Dios. Y no estás ahí para que la gente te sirva, estás ahí para servir. Igualmente los que son pastores, ¿sí? Los pastores deben de andar entre las ovejas. Hay un dicho muy conocido, que un pastor huele a oveja. Tenemos que andar, claro que delegamos autoridad a otros, y a otros, y a otros, y otros a otros, hacia abajo, la línea de Dios y las autoridades que Dios ha puesto, y luego las siguientes autoridades, y los siguientes, es una autoridad delegada. Fuerzas de poder espiritual. Vamos a ver Romanos 13:1. Romanos 13:1. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y la que hay, por Dios han sido constituidas. Cuando nosotros dimos los cursos de lealtad y deslealtad, es para que la gente entendiera autoridad, porque muchas gentes dicen, bueno, es que habrá alguien que ande mal, pero enseñamos que la autoridad se usa en todas las áreas de nuestra vida. Dijimos, nuestra autoridad máxima es Dios. También aprendimos que si tú no te sometes a autoridad, nadie se someterá a tu autoridad. Entonces, la autoridad, esos son principios básicos de la palabra de Dios. Así es que Dios nos dio una visión y dijo, es la visión de Dios, nos mandó a un lugar,
Salimos de un país a otro, dejamos todo lo que teníamos, empezamos desde abajo, empezamos ganando almas en la calle, nuestros hijos y nosotros repartiendo folletos, invitando a los niños a una escuelita de niños. Y si vieran qué hermoso, porque mis hijos estaban aprendiendo a plantar iglesias. Ellos son fundadores junto con nosotros de plantar las iglesias. Y qué hermoso es que lo hicimos en obediencia a un llamado que el Señor nos hizo a nosotros. Romanos 13:1. Después en Mateo 28:18, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Recuerden que la autoridad ahora la tiene Cristo, Él es el vencedor. Y veamos en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice que vamos a recibir poder para hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Así es que el poder viene del Espíritu Santo. Yo les decía, cuando aprendimos